Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces sí, estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Perfecto. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos el día de hoy, mi público querido, mi gente, mi raza, mi barrio, mis panas? Mi clica. Clica. Sí, güey, exacto. Bien. Pues estamos en un capítulo más de nuestro querido podcast por contradicción. Esperemos se encuentren muy bien. Esperemos se la estén pasando muy bien, se la hayan pasado muy bien este 14 de febrero. Que les hayan dado mucho amor o hayan dado mucho amor. Sí, estamos recuperando, ¿no? La demanda de hoteles. Se está restableciendo otra vez. Ya. El equilibrio, sí estuvo crazy, güey, ¿no? O sea, Sí, güey. Sí, no. Yo desconozco los precios, cómo está el mercado actualmente, pero... ¿Cómo fluctúa? ¿Cómo fluctúa Lo alrededor de esta único fecha? que sé, güey, me han contado, ¿verdad? Es que en estas temporadas, güey, se reduce el número de horas que te brindan, ¿verdad? Ah, no sé. Así, o sea, vas a un hotel y ya no es de tus 8 horas, no, güey, nada más tienes 2 y fuera, pélate. papá, porque atrás hay alguien Hay de fila. ti, güey, hay fila. El de atrás paga, ¿no? Sí. Y de hecho, incluso mencionábamos que qué vas a hacer 2 horas, ¿no? O sea, ¿Qué haces? ¿qué haces 1 hora y 50 minutos después? O sea, te Exacto. das una peli, ¿qué haces? Sí, güey, me parece muy bien. 1 hora y 58 minutos después, correcto. Y bueno, antes de comenzar este capítulo, como siempre, los invitamos cordialmente a que se suscriban al podcast, le den compartir, le den me gusta a los videos, que otra cosa comenten. Si nos están ustedes escuchando en Spotify, Apple Podcast, siempre digo Apple nos abre, Pocket Cast, Google Podcast o Anchor o en la plataforma de audio que no sea Apple Podcast, nos están escuchando y les gusta, denle seguir, comenten, compártanos con todos. Y pues agradecemos mucho a nuestros patrons, les agradecemos demasiado por su apoyo incondicional en este trayecto. En especial esta semana, las cervezas de esta semana son gracias a John Gómez, John Gómez, Gracias, we John. love you. muy amable. Y pues si ustedes quieren formar parte de los patrons, en el link está la descripción para pues que ahí nos regalen $2 al mes, desde $2 al mes, ¿no? Claro. Desde $1 al mes. Desde Desde $1, sí, desde Claro, $1. porque yo La inflación. Era 0 factorial el primer sí, dólar, sí. ¿no? Y era, más bien también era la secuencia de Fibonacci, ¿no? Sí, güey. Era 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Se nota, güey, que... Perdón, bueno, ¿Qué pues, clase no. de gente tenemos en el podcast, güey? Perdóname. Son los Me niveles, siento son los así, güey. niveles. ¿Ok? Bueno, desde $1, desde 0 factorial al mes. $1 Exacto, al mes, desde ¿no? 0 factorial al mes. Sí. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, pues nos vamos a nuestro poderosísimo capítulo, ¿de acuerdo? Si usted está en YouTube, podrá observar que el día de hoy traigo o sea, hoy, güey, es un día distinto. Anda muy old school. Ajá, hoy traigo mi capítulo impreso. A Chris le estorba el Amazonas, dijo. Claro. Si ya ni hay agua, pues ya imprimo. También no sé para qué me preocupo, ¿no? Exactamente. Y pues ahora sí. Como lo hemos mencionado en una infinidad de capítulos, las matemáticas no suelen ser la predilección de los alumnos. Incluso vivimos en el país, en este caso México, que definimos qué vamos a estudiar con base en si la carrera tiene matemáticas o no. La fobia a las matemáticas es una enfermedad muy común en la sociedad mexicana.
solo basta ver que solo el 1% de los estudiantes tienen un nivel alto en esta materia y 56% mantienen un nivel bajo de conocimiento según los resultados de la última prueba PISA de la OCDE. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, no? Comentaste de esa evaluación que hacía, ¿no? Que lo ganó Singapur y Pues hablamos un poco del método Singapur. Ajá. Entonces hablamos un poquito de eso, si se acuerdan. Oye, hablando de... Perdón, un comentario. Cuando salió el método Singapur, bueno, el capítulo del método Singapur, hubo... Bueno, a mí me escribieron personalmente algunas personas y hubo comentarios en las redes que decían, oye, y van a seguir hablando más del método Singapur o no sé qué. Yo nunca había escuchado el método Singapur, pero parece que hay un grupo de personas que sí está muy interesado y que sí les como los niños llama la de atención. Singapur. Como los niños. No, pero no eran de Singapur, eran mexicanos, me quería decir, no más, ¿a poco no sé O sea, método esas Singapur? personas quieren que sus Dije, hijos what sean the fuck? eficientes en matemáticas. O ellos, claro. Y entonces, es por eso que me gustaría hablar de lo siguiente. El método. Hoy vamos a hablar del método mexicano que no funciona. No sé, pues estaría bien también hablar de eso, pero bueno. Para muchos, eliminar las matemáticas de la educación ayudaría mucho e incluso sería una solución, pues los alumnos terminarían sus estudios mucho más rápido. Además, el argumento de muchos es que ¿para qué aprender algo que jamás se aplica a la vida? O ¿cuándo voy a usar el teorema de Pitágoras en la vida? Y al final de cuentas era algo que tú mencionabas, ¿no? O sea, ¿qué onda con esta parte de ¿Qué hubo? Sí. ¿qué hubo con quitar las mates de la educación? Entonces, en el día de hoy me gustaría hablar de lo siguiente. Pero realmente sería beneficioso suprimir estas materias, o sea, las matemáticas de la educación. Pues el día de hoy hablaremos de las consecuencias de retirar las matemáticas en la educación. Muy interesante. Porque, fíjense, la razón por la que hice este capítulo me parece... porque hemos hablado de esto, ¿no? De que las matemáticas, pues... Desarrollan un pensamiento y todo eso, pero sí es entendible que muchas personas digan como... Ay, es que, pues la neta, ¿para qué aprendes algo que no ocupas? O sea, inmediatamente en tu vida. Podrás quitarlo simplemente. Entonces era lo que decía, o sea... ¿Por qué no quitamos las matemáticas? ¿Qué pasaría si se quitara esa materia de las consecuencias escuelas? ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Habría consecuencias o no las habría? Entonces, este capítulo pues va ligado un poquito con lo de que habíamos mencionado de la prueba PISA, ¿no? Cuando estuvimos hablando del método Singapur, que pues sí existía como una relación entre los países con un mayores conocimientos en matemáticas y su Producto Interno Bruto dividido entre la población, que pues era más alto, ¿no? Y también Singapur está muy bonito, ¿no? ¿Has visto, no? Que tienen edificios de árboles falsos. Bueno, pues son como árboles, ¿no? Estructuras de árboles y todo. ¿No has visto? No, ¿nunca has ido a Singapur? Fue la portada del capítulo. Bueno, sí, la portada del capítulo. En el podcast que tú estás, güey. Sí, son estructuras, edificios que emulan árboles y... O sea, sí sé que saben matemáticas, ¿no? Sí, porque hacen esos edificios. Sí, justo, si no pasa como errores matemáticos. Exactamente. 5. Y bueno, pues, para responder esta pregunta, investigadores del Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Oxford realizaron una prueba para medir las consecuencias de suprimir las matemáticas de la educación en estudiantes de entre 14 y 18 años. Los resultados completos del experimento fueron publicados en un documento en el Proceedings of National Academy of Sciences, en el PNA, así se llama. En el PNN. El PNA. La realidad es que para realizar este experimento no cambiaron los planes de estudio del Reino Unido o algo por el estilo. Simplemente usaron el hecho de que en el Reino Unido los estudiantes de 16 años pueden decidir detener su educación en matemáticas. Pueden decidir continuar o detener su educación en matemáticas. O sea, eso es algo que pasa ahorita en el Reino Unido. Ajá. Okay. Sí, es justo lo que te iba a preguntar. O sea, se habían agarrado así a niños al azar y... Venga, ustedes no van a estudiar matemáticas. No fue en absoluto. Le chingamos su vida, no pasa nada, pero va a ser un buen experimento. Pero, o sea, qué cagado, ¿no? Que allá puedes decir a los... Que tengas esa posibilidad. Sí. Bueno, no sé qué tan consciente estás a los 16 años de ver si tu vida depende, ¿no? de las matemáticas. Es que es justamente esa parte, ¿no? I don't want maths. Mom. I don't want no mathematics, mate. I think I don't need math, bro. Entonces, sí.
Justamente lo que hicieron estos investigadores fue aprovechar el hecho de que en el Reino Unido se puede decidir si quieres continuar estudiando matemáticas a partir de los 16 años, siendo que por ejemplo en América Latina o en prácticamente todos los lugares, la mayoría de los lugares es a fuerzas, ¿no? En América Latina que quieres estudiar, ¿no? Es que ahí no puede, ahí no necesariamente estudias. Ahí no hay opción, ¿no? Ahí no hay opción. Entonces, bueno, esto permitió realmente medir si se afecta a los estudiantes con entornos similares la falta de matemáticas en su desarrollo cognitivo. Solo como dato curioso, bueno, también otro país que tiene esta similaridad es, esto se permite también en la India. Ok. Entonces, I don't want to study math. I don't want to study math. Bro. Bro. Richard Parker. I don't want to Richard study Parker, math. I think I don't want to study math. Entonces nuestros malditos prejuicios, ay, maldición. Ajá. Ya. Pero bueno, tiene sentido que en India, que fue una colonia inglesa, o sea, sean muy similares muchas cosas. Sí, y bueno, en este experimento pues se tomaba, obviamente lo intentan medir con, digamos, alumnos o personas que estén en el mismo extracto social. Similar, no van a poner a estudiar a un niño que no tiene ni para comer con alguien que sí, que no decide estudiar. Entonces, bueno, ¿no? pero en Reino Unido creo que encuentran de esos, ¿no? Sí hay, Sí, claro. sí. There is poverty there. Ajá. Entonces sí. Entonces, sí, la idea al final de cuentas era tomar alumnos que simplemente pues fueran de contextos similares y ver cómo se afectaba su desarrollo cognitivo por dejar de estudiar matemáticas o por continuarlas estudiando, ¿vale? Ok, o sea... Sí, no hubo necesidad de modificar planes de estudio ni nada por el estilo. Sí, como imagínate que en México pues no se puede ver lo que pasa. Bueno, sí puedes saberlo, pero no es como un estudio, ¿no? Ajá. Bueno, en este experimento participaron 133 estudiantes de edad, con edades en un rango entre... de mayor de 16 años, ¿no? Es cuando escogen. Bueno, es que fueron entre 14 y 18 años. ¿Y por qué 14? Sí. O tiene que ver con sí, antes de... O desde ahí sea, empieza la predicción, ¿no? Es correcto. ¿Predilección? No, predilección no. Predicción. No, pero los niños ya empiezan a o sea, les empieza a gustar o no las matemáticas. Claro. Entonces, sí, en este experimento participaron 133 alumnos y las edades fueron entre, básicamente, el rango que les habíamos mencionado, entre 14 y 18 años. Bueno, y este estudio reveló que los estudiantes que tuvieron una baja cantidad de un químico crucial para la plasticidad cerebral, el GABA, ácido gamma aminobutírico, en regiones claves del cerebro involucradas en muchas funciones cognitivas como razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje, memorización y matemáticas. Entonces, sí observaron que los alumnos que dejaban de estudiar matemáticas tenían menor cantidad de este químico en su cerebro. Entonces, sí había un pequeño retroceso en su desarrollo cognitivo. O una diferencia. Sí, no, yo no diría pequeño, o sea, está muy cañón, ¿no? Se les va acabando el GABA, ¿no? Sí, ¿no? Desde ahí. Sí. O sea, fíjense, no solamente tiene que ver con, o sea, que son al final de cuentas como habilidades numéricas, pero resolver problemas no tiene que ser necesariamente un problema numérico o matemático. Es un problema de tu vida. Es un problema. Entonces tenían mayor dificultad estos alumnos para resolver problemas. Tenían problemas también o dificultad para el aprendizaje, memorización y sí también para la parte de razonamiento y matemáticas. Bueno, ya no lo estudiaban, ¿no? Ya no lo estudiaban. En efecto, quién sabe qué tal si todavía siguen siendo buenos. Sí, claro. Esto es muy profesional. Así. Claro. Bueno. Su folder todo manchado. Sí, muy profesional y su folder todo rayado, ¿no? Su folder con todo dibujado. Bien. Basados en la cantidad de este químico cerebral encontrado en cada estudiante, los investigadores fueron capaces de distinguir alumnos que estudiaron matemáticas y quienes no. O sea... Sí, o sea, para ellos ya ni siquiera tenían que preguntarles, simplemente... O sea, podían tomar un alumno, medir su GABA y con base en eso saber si había estudiado o no algo que tuviera que ver con matemáticas. Si pendejo y aunque ellos estudian matemáticas no les entendía, su GABA al menos... O sea, es que en ese sentido... Bueno, no son investigaciones, supongo que no son investigaciones deterministas, es decir...
si tienes 5 puntos de GABA, estudiaste matemáticas, y si tienes 4 ya no estudiaste, ¿no? Supongo que debe haber ahí un... Ahora, aquí cabe mencionar algo. O sea, en el sentido de que estudiaron matemáticas, quiere decir que realmente en ese sentido aprendieron, ¿no? No que estudiaron matemáticas y que las pasaron sin darse cuenta. O sea, simplemente eran alumnos que seguían teniendo un desempeño normal en matemáticas y tienen ese estilo de cosas. Entonces, lo que pasaba es que podían tomar un alumno, medir su GABA, y se daban cuenta, sin necesidad de haber entrevistado al alumno, que el alumno había estudiado matemáticas o no había estudiado matemáticas. No manches. Entonces, esto era independiente. Tu GABA me dice que... Y esto era independiente de sus habilidades cognitivas, ¿ok? O sea, simplemente un alumno podía estar relativamente decente. Ser inteligente o no. Pero medían el GABA y independientemente de eso podían saber si había estudiado algo que tuviera que ver con matemáticas. Ok. Además, la cantidad de este químico cerebral predijo satisfactoriamente cambios en el éxito matemático aproximadamente después de 19 meses. O sea, si tenían a un nivel alto de GABA, su probabilidad de que les fuera muy bien era bastante... Sí, casi 2 años ibas a seguir siguiendo, eran buenos en matemáticas, sí. O sea, incluso de esto está el artículo, lo pueden ver, ahí están las gráficas. Se explora todas las regiones donde hay mayor actividad cerebral, todo ese estilo. Y entonces sí, se pudo predecir los alumnos que iban a tener éxito con base en el GABA. Por ejemplo, ¿no se ha pasado a ustedes que ya casi no estamos en contacto con matemáticas? Güey, yo sí todo el día, güey. ¿No te ha pasado a ti? Yo sí, güey, todo el perro día. No, pero que se te va olvidando cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Vas medio tu GABA. Y es que esto era lo que estaba comentando hace ratito, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la plasticidad cerebral. O sea, qué tan ágil. Es estarlo, pues sí, ejercitando constantemente, ¿no? Resolviendo problemas y todo ese tipo de cosas. Unos resultados en... fracciones parciales. Bueno, pues Roy Cohen-Kadosh, profesor de neurociencia cognitiva de la Universidad de Oxford, menciona, y aquí cito: las habilidades matemáticas están asociadas con una variedad de beneficios, incluso el empleo, el nivel socioeconómico, la salud mental y la salud física. La adolescencia es un periodo importante en la vida que se asocia con importantes cambios cerebrales y cognitivos. Lamentablemente, la oportunidad de dejar de estudiar matemáticas a esta edad parece generar una brecha entre los adolescentes que abandonan su educación matemática en comparación con aquellos que la continúan. Nuestro estudio proporciona un nivel de comprensión biológica del impacto de la educación en el cerebro, en su desarrollo y el efecto mutuo entre la biología y la educación. Aún no se sabe cómo se puede prevenir esta disparidad o sus implicaciones a largo plazo. No todos los adolescentes disfrutan las matemáticas, por lo que debemos investigar posibles alternativas, como entrenamiento en lógica y razonamiento que involucren la misma área del cerebro que las matemáticas. Exacto. O sea, que eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues no todas las personas tenemos el mismo tipo de inteligencia, ¿no? Y el mismo gusto, güey, también. Ajá, y digo, el gusto se desarrolla también por qué tan capaz eres para hacer ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que el desarrollo de mi punto fino, ¿no? Es terrible. Pues a mí no me gusta dibujar o recortar, porque lo hago horrible, porque no me gusta, ¿no? Pero quizás hay otras maneras distintas de fomentar el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Bien decías tú ahorita, y ya lo hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Las matemáticas pues no sirven, si uno piensa que estudiar cómo es la fórmula de segundo grado, ¿no? Las raíces de segundo grado, la chicharronera, ¿la vas a hacer alguna vez en tu vida? Lo más probable es que no. O sea, lo más probable de todo es que nunca lo utilices. Pero no importa que no lo utilices, porque el hecho de haber estudiado esta fórmula, el hecho de haber hecho ejercicios con esta fórmula, te va a desarrollar tu cabeza para pensar de cierta manera en la que tú puedas resolver otros problemas del trabajo, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, aunque uno se dedique a cosas manuales, que sea obrero, que sea carpintero, cómo hacer
la solución de una manera más ingeniosa o más óptima, que no tiene que ver nada con matemáticas, pero simplemente es porque tu cerebro tiene un mayor desarrollo en la forma, en la lógica, bueno, en esta área lógico-matemática, no digo mal llamada lógico-matemática porque igual es una parte que depende mucho o sea, es una parte del cerebro que la utilizamos mucho para hacer matemáticas, pero que también lo utilizamos un montón para hacer muchas cosas. Por ejemplo, cómo vas a resolver un problema familiar o cómo vas a resolver un problema de pareja. Cómo abordarlo mejor, ¿no? Exactamente. Y ver más soluciones, ¿no? Que no cerrarte tal vez a decir, ay, ya ahogarte, ¿cómo se llama? Ahogarte en un vaso de agua cuando puedes, se puede resolver de esta otra forma, ¿no? Si este camino no me funciona, pues existen otros dos, ¿no? Otras dos formas de hacer. Exacto, o sea, no es necesariamente el hecho de que puedas hacer bien las cuentas o aplicar bien las fórmulas que aprendes en las matemáticas, sino más bien desarrollar a tu cabeza a buscar caminos alternativos de solución de problemas, ¿no? Problemas siempre va a haber en toda la vida, ¿no? De muchos aspectos. Y si somos capaces, o sea, desde una cosa de tengo que meter esta mesa a este cuarto, un sillón a este cuarto Claro. y no tienes esa capacidad como de planearlo, o sea, inteligencia espacial, exacto, ¿no? de dimensionarlo, Es pues que fíjate, eso me parece muy buen ejemplo, porque podría parecerse, o sea, como dices, meter una mesa o subir una mesa en unas escaleras. Tiene que ver, no necesariamente con matemáticas. Si lo quieres, lo puedes volver un problema meramente matemático. Pero es un problema en el que tienes que ver superficies y a ver cómo le haces. Entonces, sí creo que al final de cuentas es básicamente resolver problemas, ¿no? sí, o sea, tu cerebro se va, digamos, educando, ¿no? A poder abstraer la realidad y poder buscar alternativas de soluciones. Y es que fíjate, la razón por la que me interesó este capítulo es porque ahí yo difiero un poco. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿te acuerdas que en el capítulo que hice del método Zynga, en algún momento surgió la parte de que en México tenemos esta idea de si tu hijo es muy bueno, o bueno, esta idea simplemente, no necesariamente en México, pero si tu hijo es muy bueno en esto y malo en tal cosa, en matemáticas, pues lo que hacemos generalmente es contratarle un profesor de matemáticas para que mejore en esa y la otra lo olvidamos. Yo creo que no tiene que ser necesariamente así. Creo que las dos son importantes, pero no creo que uno deba decir, ay, pues si mi hijo es malo en matemáticas, pues ni modo, nada más con que acabe y ya está. Yo creo que, híjole, es importante que también reforzar esa parte. O sea, ¿no? Ajá, porque incluso, al final sí, creo que sí tiene mucho que ver, güey, también la parte. Si hay estudios que correlacionan, no en todos los aspectos, pero pues sí un mayor ingreso económico de las personas que estudiaron algo que tiene que ver con matemáticas, no es una regla general, obviamente no lo es, pero sí existe una relación entre las personas que estudiaron matemáticas y sus ingresos, o sea, creo que tiene que ver con la ley son menores. Son menores, güey. Y trabajan más, güey. Sí, exacto. Pero, sí, es una muy buena relación. Pero sí creo eso, güey. Incluso porque además hay que tener en cuenta que las profesiones del futuro ya son profesiones que van muy direccionadas a inteligencia artificial, saber programar con números. Entonces creo que sí es muy importante, güey. Incluso, o sea, esa parte. Últimamente, ¿no? Que está de moda esto del ChatGPT, ¿no? Bueno, no solo el ChatGPT, pero un montón de inteligencias artificiales, ¿no? Que encontramos por ahí, Gemini, Bart, etcétera. Simplemente alguien ya programó eso y ya tú le dices, oye, necesito resolver esta tarea de matemáticas y te va a dar la solución y con mucha probabilidad está correcta. Pero simplemente desde el hecho de cómo haces la pregunta correcta para que la inteligencia artificial pueda captar lo que quieres resolver, ¿no? Uh-huh. Desde ahí, o sea, desde el hecho de cómo formulas la pregunta, ahí implica que tengas un buen desarrollo lógico o un buen desarrollo de abstracción, porque tú quieres algo y si no lo sabes expresar, pues por muy ChatGPT y por muy Sarah Connor, ¿no? Y todo esto, todo. No te va a entender, o sea, no va a poder resolver el problema que tienes, simplemente porque uno mismo no es capaz de preguntar, no es capaz de abstraer el problema que quiere resolver, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, incluso ahorita que mencionas las profesiones del futuro, ¿no? Empieza a ver estos
cursos y empieza a ver estos pequeños diplomados o estas pequeñas títulos de ingeniero de ChatGPT, ¿no? O cosas así. O sea, no se llaman exactamente así, pero, o sea, son espacios que te forman justamente para hacer el uso más adecuado, para sacarle el mayor provecho posible a este tipo de herramientas. ¿Y ustedes qué opinan, por ejemplo, en toda esta cuestión en relación a que seamos honestos, se han modificado los planes de estudio y se han hecho más laxos en la cuestión de matemáticas? Antes siento que eran más rígidos, y no digo necesariamente en educación básica, sino en muchos niveles. Ahora es como de... No por nada existen esos memes que dice, antes al alumno le preguntaban, ¿no? Como de, calcule el área del cuadrado, luego, y dibújelo, ¿no? Ahora te dan el cuadrado, complete la medida, luego ya, ¿considera usted que este es un cuadrado? O sea, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Creen que sí se están volviendo más laxos? Porque muchas veces lo que está pasando es que, no sé, alguna vez vi un estudio que sí, no sé, pero mostraba un poco que la inteligencia de las personas sí era inferior en la actualidad en comparación con antes. Las personas antes eran más inteligentes. Yo creo no recuerdo dónde vi ese estudio, pero no sé si sea tan cierto o no, pero ¿ustedes qué opinan? Yo creo que tiene que ver, o sea, más allá Claro, de... está muy pensativo, dice. Es que justo lo mencionaste tú, güey. Las carreras están evolucionando. Obviamente la educación está evolucionando. Y ya no se tiene que exigir lo mismo o la misma forma de enseñar las cosas, cuando lo que realmente está buscando es que haya más inteligencia lógica, matemática, y esa no se va a adquirir resolviendo 50 veces la tabla del 5, ¿no? O sea, creo que una forma importante sí es buscar la forma, buscar la manera de que se adquieran esas habilidades, tal vez ya sin llegar al absurdo de tráeme 20 veces las tablas, ¿no? Sí, güey, claro. Entonces creo que sí está bien que se modifique, que se enseñe de alguna u otra forma, y que al final del día la búsqueda no es que salgan siendo calculadorcitas, ¿no? Sino que se vaya adquiriendo un pensamiento lógico matemático conforme vayas cursando tu nivel medio superior. Sí. Pero básico incluso, ¿no? Desde el básico se vaya desarrollando esta inteligencia lógica matemática. Sí. Creo que eso es importante, pero sí es... O sea, también no puedes como hacerla a un lado, tal cual, ¿no? Decir, pues ya no estudias matemáticas, no te preocupes, ¿no? Te da ansiedad, ya no la estudias. Es que yo sí he visto como mucho eso, ¿saben? O sea, sí he visto eso como de... Es que él no es bueno para las matemáticas y pues ya, güey, se resigna y no se le va a obligar. No se le va a obligar. Y aquí entra una parte, ¿no? Como de... Y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Cohen al final. Que a esa edad, un joven de 16 años, güey, ¿qué vas a ver? O sea... Sí, o sea... No sabe las implicaciones que algo tiene sobre su educación, entonces, o sobre desarrollo. ¿Qué vas a saber de matemáticas, chamaque, pendeje? O sea, ni nosotros, güey, haciendo una carrera, ¿no? Ajá, o sea, en general, te digo, más allá de decidir, quiero estudiar matemáticas o no, o sea, uno no es consciente de los beneficios o de las desventajas, ¿no? Que puedes tener. O sea, tienes otros problemas más existenciales en tu vida en ese momento, ¿no? De configuración de personalidad y muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Yo hablando, respondiendo a tu pregunta que dijiste, ¿no? Si creo que se ha hecho más lax ahorita. Yo más bien creo que tenemos que o sea, la pregunta yo la respondería aduciendo a que la humanidad a lo largo de, sobre todo de un tiempo para acá, ¿no? Que ha evolucionado de manera muy acelerada en los avances tecnológicos, en las cuestiones técnicas. Pues los problemas van cambiando también aceleradamente. Los problemas que tiene la humanidad van cambiando muy aceleradamente. Y, por ejemplo, antes pensaba en este ejemplo porque, por ejemplo, mi abuelo así pasó, incluso mis tíos todavía, pero ya yo por ejemplo, ya no. O muchas de las generaciones ya no. Hablando en particular de los carros, ¿no? Uh-huh. Mi abuelo tenía un carro y me acuerdo que... Sí, yo me voy en transporte público. No, pero o sea, sí, eso es verdad, sí es cierto. Eso sí. Pero lo que yo voy es... Nuestros abuelos, ¿no? Todavía ellos arreglaban ellos mismos su propio carro. ¿Por qué? Tal vez porque no era tan fácil obtener unas
accesorios, ¿cómo les dicen? Refacciones, no era tan sencillo, no había tantos mecánicos o simplemente... Mecánicos había muchos. Me perdonas, pero ¿cuántos tíos tienes? ¿Tú cuántos tíos tienes? Pues tenía mucho tiempo libre. Sí, o sea, pero me refiero que eran cosas en donde la gente lo arreglé yo mismo porque te iba a durar toda la vida. Ya ahora mismo nosotros vemos que incluso una persona actualmente, ¿no? En Estados Unidos, el promedio de uso de un carro es casi cada año y medio cambias de carro, ¿no? Es que también, o sea, los carros se van haciendo más desechables. Es que justo ahorita estamos en una ciudad de consumo. O sea, lo que ahorita quieren es traer el carro más nuevo. Pero lo que digo es, incluso... No por eso es que sea más fácil ahora arreglar un carro que antes. O sea, incluso es aún más difícil, ¿no? También eso. Antes los carros eran muy de motor y ya, ¿no? Gasolina. Ahorita es que si es eléctrico, que si depende de la marca. Sí, que, o sea, entonces, ya estás alguien especializado. Digo, hablando ¿no? de eso, yo podría hacer esa analogía con las matemáticas, ¿no? Antes... tal vez incluso en el estudio de la pedagogía, en los desarrollos pedagógicos, ¿no? Teníamos cierta forma de ver, de enseñar las matemáticas y ahora es distinto. No sé si sea más laxo o no. La verdad es que yo no estoy muy involucrado en eso. Lo que yo esperaría que pasara es que la forma de enseñar esos conceptos o la forma de desarrollar esas áreas de su cerebro hayan cambiado. Y entonces antes nos ponen a repetir la tabla, todas las tablas, ¿no? O antes, por ejemplo, a mí me tocó, ¿no? En la preprimaria o en la primaria usar abaco, por ejemplo. Sí, claro. Y luego en la secundaria usar calculadora. Y ahora yo creo que a los niños ya ni siquiera van a usar calculadora. O sea, ya se enseña de otra manera. Por ejemplo, yo he visto que ahora ya enseñan muchos conceptos de matemáticas con unos, no sé si es un método, no sé si es una técnica o qué, pero son como unos pedacitos de madera de ciertos colores y luego fracciones de esos pedacitos de otros colores y fracciones de esos pedacitos, y entonces a ti tenía esos en la primaria. Nuestro productor usaba, o sea, aprendió esas formas. Entonces, no sé si sea más laxo o no. O sea, tal vez al niño y ahora no se le exige que se sepa la tabla del 7. Posiblemente nunca se la va a saber. Pero si él sabe multiplicar, no importa que te sepas la tabla del 7 o no. Bueno, se te aprovechó. ¿Ah? 16, perro. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Rápido. Yo esperaría que, así como los problemas cambian, así los problemas incluso de la pedagogía cambian, y entonces somos seres distintos, ¿no? Yo que sí estoy involucrado en esta parte de la educación. No, déjate de mamás. No, pero sí he visto eso, O sea, a mí sí me preocupa un poco porque sí llegan con unas deficiencias, pero... A ver... O sea, y cuando me refiero a deficiencias no estoy diciendo cosas avanzadas, güey. O sea, ir y no saber cuánto es menos 2 más 3, cosas que... O sea, o tablas de multiplicar, sí llega un momento en el que es como alarmante, ¿no? ¿Me entiendes? Y es como de, no pasa nada, y siguen avanzando y siguen avanzando. Y Uy, pero... Tampoco la solución es reprobarlos, creo. Pero creo que sí se debe hacer algo y no simplemente decir como, pues no pasa nada, este morro no sabe nada de eso. Y bueno, la otra cosa que quiero decir es, pues los profesionales que se van a dedicar a estas áreas, ¿no? Más matemáticas, más lógico, matemáticas, áreas de ciencias exactas, áreas de ingenierías, pues si son profesionales, o sea, si vas a estudiar esta profesión, pues forzosamente vas a tener que desarrollar eso, ya sea porque te fue bien en la prepa, porque tuviste, o por madrazos, ¿no? Sí. Ahí en la universidad, o sea... Pero yo, fíjense, creo que al final de cuentas es como esta parte de balancearlo, ¿no? Yo creo que está mal esta parte de pensar, suprimirlas está súper chingón. No, creo que está mal, porque al final puedes ser un chingón en las matemáticas y ser muy bueno, pero si no sabes socializar... ¿Para qué te sirve? ¿De qué te sirve? De nada, porque no vas a poder ni encontrar trabajo, vas a ser una persona pedante. Hay muchos... Entonces, acabas de describir a un buen porcentaje de profesores de matemáticas en las universidades. Entonces, por eso digo, creo que al final todo es un balance, ¿no? Porque también una persona que sea buena en matemáticas y que no tenga esas habilidades, pues las va a tener que desarrollar si quiere estar en una empresa, en un trabajo. Bueno, a ver, pero aquí viéndolo desde el aspecto laboral, pero realmente más allá de eso, como dice Miguel, como decía al principio, hay muchos tipos de inteligencias. Estoy de acuerdo. Y que tengas una más desarrollada que la otra tampoco es que esté mal. Al final del día, más allá de buscar un trabajo,
yo creo que es importante verlo desde el aspecto de también la persona que busca, ¿no? O sea, porque si la persona está a gusto siendo antisocial y demás, pues tampoco lo vas a obligar a que conviva con la gente. Yo creo que aquí Pero sí es cierto, ahorita que dices eso, o sea, sí es cierto, la necesidad te va a obligar a desarrollar lo que las tengas que ir habilidades desarrollando, ¿no? Ajá. Pero Y si no las desarrollas, pues como las jirafas, como Darwin, ¿no? Decía en su no evolucionará, selección natural. en la selección natural, pues no vas a ser seleccionado para reproducirte. De hecho, sí, güey, o sea, justo. Es cierto. Ok, pues, bueno, dentro de todo esto, el profesor Kadosh añade, si bien comenzamos esta línea de investigación antes del COVID-19, también me pregunto cómo el acceso reducido a la educación en general y a las matemáticas en particular, o la falta de ella debido a la pandemia, afecta el cerebro y el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Si bien todavía desconocemos la influencia a largo plazo de esta interrupción, nuestro estudio proporciona una comprensión importante de cómo la falta de un solo componente en la educación, las matemáticas, puede afectar el cerebro y el comportamiento. Y pues es esta parte al final de que, no sé si llegaron a ver que pues sí se había mostrado que el rezago durante la pandemia de los alumnos fue muy considerable, que iba a tardar no recuerdo cuántos años en reponerse. Y es que justo lo que te iba a comentar, que ahorita hablamos de la educación que si se ha hecho laxa, mil y un cosas, pero también el problema que estamos nosotros viviendo estudios históricos, güey, que han ido cambiando tanto las necesidades como dice, simplemente el rezago que se vio y se notó, y creo que todo el mundo se dio cuenta de cuántos alumnos estuvieron 2 años de pandemia encerrados, que siguieron cursando su universidad y todo, llegaron se reincorporaron y muchos no sabían ni qué chingos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos que entraron a la universidad en pandemia, cursaron y todo. El posgrado en pandemia. El posgrado en pandemia. que llegaron a... que llegaron, por ejemplo, a... No sé, cursaron cálculo diferencial, precálculo, integral. Llegaron a varias variables y no saben, bien y no saben derivar, no saben integrar, no saben... ¿Por qué, güey? Porque justo en pandemia fue el... Todos pasaban, haz esto, lleguen a esto, haz este Kahoot, haz esta tarea y súbela a Word, a Google, a Classroom. Ajá. Y en lo que se aprendía, los maestros que también tenían resistencia a la tecnología, y en lo que los alumnos también lo hacían y hacían lo que querían. Güey. Lo que sí, güey, es que en ese tiempo la gente se volvió doctor, los alumnos se volvieron doctores en usar Wolfram, güey, y todo lo que sea para hacer trampa. Y aunque no lo creas, no es trampa, güey, porque son herramientas que ya existen, güey. Bueno, sí, o sea, sí estoy de acuerdo, solo que en el sentido de un examen, pues la idea es que... La idea es que repitas... Que lo resuelvas, sí. Bueno, güey, pero otra vez volviendo a esto, ¿no? O sea, y yo sí me preguntaría, ¿no? ¿Qué nos sirve? O sea, me pregunto, tal vez es una pregunta un poco así al aire y tal vez no sé qué tan válida sea, pero para un matemático, para un ingeniero, ¿qué tan importante es que sepa resolver una integral, ¿no? ¿Cuántas integrales va a resolver en su vida? O sea, si eres profesor, saliendo del mundo académico, o sea, si eres sí, profesor, estoy de acuerdo. Si eres profesor, seguro vas a resolver un chingo de integrales. Porque es trabajo. Pero supongo que tú eres un ingeniero y que vas a la obra, ¿no? O a un proyecto, lo que sea. Seguramente no vas a estar resolviendo integrales. O sea, seguramente lo que vas a hacer es preguntarle al Wolfram, preguntarle a lo que sea. No, incluso ya ahorita las tablas de que te... O sea, no vas a ir no vas a decir ¿cuánto trabajo necesito para que este tanque se llene la velocidad de este tanque? Sí, güey. Agarras y dices... Pero fíjense, ahí entra una cosa que es muy importante. Creo que ustedes lo han mencionado. Una cosa es la parte que lo resuelve esa madre, o sea... interpretar lo que estás resolviendo. O sea, también. Tú sin pedos puedes decirle, resuélvelo, ChatGPT está. Sí. El pedo es plantearlo. Y esa es la parte que requiere de trabajo. Interpretarlo. Exacto. Porque si no sabes hacerlo, ese de sí nada es el sirve. problema. Por ejemplo, Entonces yo creo que al final de cuentas lo importante es saber de dónde vienen las cosas, al menos una vez en la vida. Y tener idea. Tener la idea, demostrarlo, saber de dónde viene. Y hagas un ejercicio y ya está. Demostrarlo tal vez es avaricia. Es un exceso. Es avaricia. Pero Es un exceso. Con que sepas
Porque, pone tú como Te dices, muestre que la suma de dos... Ocupas la Wolfram. conjetura de Goldbach, ¿no? Pone tú ocupas Wolfram. Ajá. Pero no tienes ni idea de qué se va a hacer. Y de Wolfram te dice es -7 tu resultado. Y tú, a huevo, -7. Ajá. Y ya cuando te Es revelas, como ese meme, si ¿no? lo Así de, interpretas, pues no sabes de si cuando, está bien, güey. cuando el resultado que te dice que a qué velocidad va a salir volando el avión te da -23, ¿no? Y sale el avión así volando hacia atrás, ¿no? Así de reversa, güey. Justo, o sea, Sí, sí. tienes que saber interpretar. Si no, aunque sepas usar Wolfram y lo que quieras, Sí. Claro. si no sabes qué chingados te están pidiendo, Eso es más nada importante, sirve, es más güey. relevante, ¿no? Pero al final sí es importante saber de dónde vienen las cosas. Ah, claro, güey. Y que tal vez esa es una de las diferencias que tenemos ahora que antes tal vez no había, ¿no? Antes el aprendizaje era más mecánico. Y sí sabías hacer la integral que te dijeran y sí, la güey, chingada, no. pero cuando te preguntaban un problema, no sabías. Yo con mis alumnitos, yo prácticamente les regalo 5 puntos. O sea, te los evalúo, pues, obviamente del 0 al 10. Pero les regalo 5 porque les digo, tienen que hacer los ejercicios del libro, tienen que hacer una tarea y tienen que hacer esta madre. Yo no los voy a estar acarreando, ustedes lo hacen, punto. Donde yo me voy a encargar de ver si saben es en el examen que valen los otros 5. Obviamente luego se refleja. Estaría chistoso. ¿Qué alumnos saben? Y Estaría no. chistoso que les pusieras una escala así de... Mi escala de evaluación es del 0 al 37, ¿no? Ya si alguien quiere hacer su conversión del 0 al 10, haga una regla de 3 así. Pero para mí sacaste 24. Bien, ¿no? Dile, Chris, no, mames, ¿cómo lo voy a hacer? Pues está fácil, ¿no? Pero al final, les digo, ha sido... Bueno, y aún así se da cuenta uno que ni regalándoles 5 puntos, güey. Hay alumnos que no pueden Sacan sacar 2, 2, güey. No pueden sacar 2 puntos, güey. Están tremendos. Pero bueno, al final solo es esta parte, ¿no? Dice Chris, nada que un billete de 500 no arregle. No, pues... quizás 2 de dice 500 dos. lo podría aceptar. Y una botella. No, pero fíjense, bueno, al menos yo lo que he hecho en las últimas partes que he dado clase es siempre, sin ningún problema, que tengan derecho a tener las fórmulas, todo eso, y que planteen las cosas. Ya lo demás se lo pueden hacer con calculadora, que Sí. lo hagan. Lo importante siempre es Tener Entender la la idea. capacidad de plantear un problema y entenderlo, sí, o sea, aunque sí, yo también pienso eso, ¿no? Y es que, por ejemplo, aunque te dejen sacar libros, calculadoras, lo que sea, si no sabes qué estás haciendo, qué estás buscando, qué tienes que saber, de nada sirve que te dejen hacerlo hasta en equipo, güey. Exacto. Entonces, realmente siempre es bien importante, lo más importante es saber qué necesitas y entender qué se te está pidiendo, ¿no? Y porque en la vida laboral no te van a decir, híjole, tienes media hora para hacerlo tú solito, ¿no? Sí. No, güey, vas a trabajar en equipo, vas a investigar en internet, pero si no tienes la idea de qué te están pidiendo, cómo vas a resolver el problema, de nada sirve, ¿no? Pero fíjate que ahí es lo curioso y es lo que también es bien contradictorio, ¿no? Porque yo recuerdo en la universidad, en materias como física, la de mecánica, querían que resolvieras el sistema de ecuaciones a mano, güey. Y era como de... Para. O sea, ya ¿Por? planteé todo. Es más probable que te equivoques haciendo Haciendo las cuentitas. cuentas que... Güey, que ya lo hice, ya lo planteé, ya nada más déjame meterlos. No, es que tienen que ser a mano. Es como dices... Sí, es lo que te digo, güey? o sea, tampoco, son distintos modos de se enseñanza, ¿no? actualizan muchas veces las mismas universidades. Son modos de enseñanza Sí, de que estás más enfocado a lo mecánico que a la propia comprensión, ¿no? Y bueno, pues ya que entendimos la importancia de aprender matemáticas y sus implicaciones en el desarrollo, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos o conocidos pues se borren ese temor a las matemáticas o simplemente pues trabajen en ellas quizás aunque no les guste mucho? Y aquí vienen pues algunas recomendaciones que les hacemos para que pues persuadan a sus hijos, nietos, Este compadres. consejo te doy porque tu amigo Chris yo soy. Exactamente. Este consejo te damos. Primero, tengan una actitud positiva, la neta. Si van a ayudar, no, güey, es que es bien importante. Pinche Tulum, ya te fuiste a Gracias Tulum. a la vida, gracias al amor. La chicharronera, tú eres my love. No, güey, o sea, la verdad es que creo que un primer consejo es la neta. Tengan una actitud. Échalo. Vamos, consejo número 1, bro. Vamos. Actitud, güey. Tú vibra alto en las mates, bro. Vibra a Gauss. Pero la neta sí es cierto. Tengan una actitud positiva, tanto como docentes o los padres se van a poner a ayudar. ¿Por qué? Porque, pues, si no es bueno en matemáticas, pues simplemente guárdenselo para ustedes, no lo digan.
Pero sí importa, si ustedes llegan con de, híjole, es que las matemáticas son bien difíciles. No, es que está bien complicado, pues ya, eso es garantía. La verdad, los alumnos es lo primero que ven. La clásica razón por la que los alumnos odian las matemáticas es, el primer comentario siempre de los padres es, Ah, es que está bien difícil. es que está bien difícil. Yo era bien malo en matemáticas, yo reprobé. Llegan a la escuela, el profesor, no, es que mi materia está bien difícil. Güey, la parte es hacerlo lo más sencillo posible del mundo. Entonces, primer consejo, pues tener una buena actitud. No decimos que va a ser fácil, pero al menos tener una actitud dispuesta a aprender. No es que va a ser fácil porque están bien difíciles. También perra, sí, pero no lo va a decir. No, ¿Ok? güey. Segundo, hagan que las matemáticas pues, sean lo más divertidas posibles. Pónganle las de cri-cri al niño, ¿no es cierto? No, es que no es divertido. ¿no? Pero bueno, el enfoque tradicional, pues sí, a veces no funciona. Así que utilicen aprendizaje basado en juegos, aplicaciones matemáticas, sudoku o pues cualquier otra cosa para animar. Creo que actualmente hay muchas cosas que Muchas permiten herramientas. ayudar. Ajá. Incluso desde estos jueguitos de que aparecen en Instagram y eso, de que el monito está disparando, o sea, que un monito está Bueno, así. pero los disparos promueven violencia. No, eso güey. es Y este es chingadera, un güey. podcast No, libre o sea, de violencia. que el monito le está disparando a ciertos zombies y entonces aparecen así dos barritas de cuántos disparos le falta para desbloquear como la metralleta, o si multiplicas tu número de soldados por 2, o incluso el de los nudos, ¿no? Que tienes que desamarrar como ciertos nudos. O hacer los caminos más cortos para las figuras, ¿no? Ese tipo de juegos, así que tú los ves, o sea, te salen ahí en la publicidad, en las redes sociales, que también sirven para desarrollar cierta parte lógica, ¿no? O de llenar las botellitas de colores o cosas así. Desde ese tipo de cosas no seamos tan mecánicos, ¿no? Exactamente. Creo que hay cosas chidas que pueden Sí, hacerse con hacer conciencia, ¿no? Más gamificación, ¿no? De lo que estés, Voy a comprar todos un Apple Vision y que ya con eso puedan aprender mate así de forma virtual. La siguiente Ese era el recomendación... consejo número 3, Es güey, exacto. comprar un Apple Vision. El Sí. Meta 3 porque dice yo más austero. El tercer consejo es familiarícense con el programa de estudios, pues para ayudar al que ustedes le quieran ayudar en matemáticas, O ¿no? a ustedes mismos. Pues exactamente. Deben de comprender pues que se enseña en la escuela y que no. O sea, al menos saber de qué va lo que están viendo. Y otra cosa que dices, ¿no? También debemos comprender que el conocimiento se construye con el tiempo. O sea, Exacto. el conocimiento no es, tomaste una clase de integrales, ya sabes integrar. Por supuesto que no. O sea, Está asqueroso eso. o sea, uno, conforme pasa el tiempo, yo así lo veo, el conocimiento es como el agua revuelta, ¿no? Cuando va pasando el tiempo que se va sentando y se va haciendo el agua clara, es cuando ya vas adquiriendo ya más el conocimiento. O sea, no puedes esperar. Hay personas talentosas y raras, o sea... gifted, Ajá. ¿no? Que sí, pero en realidad... La vida no funciona como la escuela, ¿no? Que dices, ya acabamos de ver las clases de primer grado. Ahora, la siguiente clase, de segundo grado, siguiente clase. Tercer grado. Güey, así no funciona. Es lo que hemos mencionado, ¿no? Al final, Es un requieres de proceso, tiempo. ¿no? De Requieres de tiempo. abstracción, de absorción del conocimiento. Hay gente que se tarda más en absorberlo, güey. Pero lo absorbe al final le cuenta. Y a veces no. A veces. A veces ni años pasan y... Y ahí tenemos gente. Ok, bien. Siguiente consejo. Encuentren o intenten encontrar una aplicación cotidiana. ¿A qué me refiero? Las matemáticas, pues a veces sí, no se ven ahí inmediatamente, pero pues sí hay muchas cosas que pues que llegan a estar plasmadas sutilmente en la realidad. Entonces, Sí. a veces actividades como jardinería, no sé, compras, caminatas, algunas actividades podemos intentar ver su No. relación de las mates con esas actividades. Y al final de cuentas, o sea, una cosa que hay que entender, que lo hemos estado platicando durante todo el podcast es... No es que las matemáticas nacieron por generación espontánea, las matemáticas nacieron como una respuesta a explicar un fenómeno. Ajá. Entonces, seguro que en las matemáticas de nivel medio básico o medio superior hay N mil ejemplos de dónde se pueden aplicar las matemáticas. Exacto. No, es correcto, es correcto. Aquí, aunque usted no lo vea, pero hay muchas matemáticas aplicadas. Esa barra que está ahí no se cae porque la suma de las fuerzas da 0. Y entonces,
Güey, ¿no tocas escuelas de física? No, pero fue un buen comentario. Ajá, ahí hay física. La barra de la Chris barra. la hizo con el teorema de Pitágoras. Sí. Sí, la barra para hacer sus... Exacto. Sí, güey, suena cagado, pero sí lo es. Yo sí he utilizado el teorema de Pitágoras en mi vida real. Sí, güey, siempre lo mencionamos, Sí, güey. Eres claro. todo un ejemplo a seguir en ese aspecto, güey. Lo sé. Y por último, la que es la menos común y la que desafortunadamente la gente no hace, pero es la práctica diaria. Vivir en alto. Siéntense y hagan ejercicios de matemáticas, ya que, pues, mientras ustedes vayan viendo que les van saliendo los ejercicios, pues poco a poco van agarrando más confianza y le van a quitar este temor y van a tener un poco más de gusto por la materia. Pero sí, matemáticas, son muy pocas las personas que realmente les sale bien sin practicar. El 99% es porque practican un chingo, se equivocan mucho. Practican lo suficiente. Lo suficiente como para decir, ya no estoy tan Está bueno. la frase esta de Einstein, ¿no? Que dice que la inteligencia es 1% Talento. 1% talento y 99% trabajo duro, ¿no? ¿Sí? No sé si la dijo él verdaderamente o si alguien... frases que Einstein nunca dijo. Exacto. Y pues bueno, amigos, eso fue nuestro capítulo del día de hoy. No era mamada, está en un folio aquí Sí, apuntado. güey, aquí tengo todos, no tengo ningún dato importante. Todas mis contraseñas de banco. Sí, güey. Su PIN del banco 2532. Para que veas, perro. Pues bueno, ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, pues les pedimos que se suscriban, le den manita arriba al canal, compartan, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. Y pues como moraleja, enséñenles matemáticas y oblíguenlos a estudiar, aunque sea poquito. Y bueno, sus redes sociales. Todo. ¿Qué es pasa de no? Échenle, vamos bien, oblíguenlos. A huevo. Sí, Que aprendan. Oblíguenlos. Sí, yo sí soy Exacto, güey. así. Yo soy de leer tienes que, y ni modo. Como moraleja, todo, que sean otras como los encuentras. Claro. Aquí con Ay, reglas. que le peguen a la regla así en Sí. sus dedos. Honguito. Y no honguito. sabe, unas orejas de burro y a la esquina, morro. Por pendejo. Ey, tú, el que tiene cara de pendejo, a la esquina. Al pizarrón, que te estoy lamentando al gis, ¿no? Un borradorazo. Sí, güey, esa es la educación verdaderamente que vale la pena. Sí. La verdadera educación. El sabor. Ahorita un disclaimer, ¿no? En el video, ¿no? Así en... ¿No? Lo lamentamos, ¿no? Aquí va a aparecer. Las opiniones expresadas en este video son propiedad exclusiva de quien las dijo, ¿no? No, porque es un podcast se deslinda de todo pensamiento ajeno a Sí. Bueno, pues sus redes sociales, a muchachos. mí me encuentran en todos lados como Miguel Matt. Me encuentran en todos lados como Matt Woman. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. A mí me encuentran en todos lados como Edo, un humano más. Si llegaron hasta este punto, denle comentario. Denle me gusta, comenten, compartan. Y pues nos vemos la próxima. Aprendan matemáticas. Los amamos. Vibren alto. Chao.